La información agronómica y el sentir de los agricultores con José Miguel Serrano en Agroradio. Muy buenos días, soy José Miguel Serrano, compañero de Agroradio. Y bueno, en la mañana de hoy me gustaría hablar sobre una duda que nos presentaba un agricultor durante esta semana, en la que nos comentaba una situación que le había ocurrido, y bueno, quería también pues que compartir esa pequeña anécdota que le había ocurrido con el resto de agricultores, y nos ha pedido pues que expliquemos lo ocurrido, ¿no? Pues bueno, este agricultor nos comenta que fue a su almacén de suministro y él iba buscando un calcio quelatado y le querían vender un calcio complejado, y bueno, pues allí le insistían que era lo mismo. Pues bueno, la mañana de hoy lo que quiero es comentar esa diferencia, ¿no? Y si son lo mismo o no son lo mismo, o si nos puede ir igual o no nos puede ir igual. Pues bueno, para resumir un poco, ¿no? Quiero explicar un poco lo que son los quelatos y lo que son los complejos. Para ponernos un poco en situación, ambos son un tipo de molécula que lo que nos hace es abrazar al elemento para luego ponerlo a disposición de la planta. ¿Pero son lo mismo? No son lo mismo. Hay diferencias entre los quelatos y los complejos. Por ejemplo, siempre ambos, la funcionalidad de los dos va a depender del medio. ¿Qué quiero decir que va a depender del medio? Pues que va a depender del tipo de pH que vamos a tener en el suelo. Por regla general, siempre vamos a tener problemas tanto en quelatos como en complejos a la hora de la asimilación por parte de nuestra planta, dependiendo del pH, ya que en casi todos los casos, a pH alto es cuando se pueden romper esas uniones y pueden precipitar. Pero bueno, ¿esto quiere decir que uno sea mejor que otro? No, mira, vamos a ver. Los complejos son unas moléculas que abrazan al elemento, como bien hemos dicho, pero de forma orgánica. Y casi siempre van a ser ácidos o algún tipo de aminoácido en el cual la molécula en el cual el elemento se presente estable, y luego en la disociación entre el agua y el suelo se ha cedido a la planta. Hasta ahí más o menos, ¿no? Pero bueno, luego tenemos los quelatos, que vienen a ser también otra molécula, pero con una capacidad de unión mucho más grande y con un rango de ser idóneo en cuanto al pH, con un rango más alto. Pero claro, ¿es mejor el quelato? Tampoco, porque depende del uso que le vayamos a dar. Nos podéis mejor quelato, nos podéis mejor complejo. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a utilizar un producto complejado vía riego, sí puede ser que nos vaya a ir peor que un quelato. Pero un complejo, por ejemplo, para utilizarlo vía foliar, posiblemente nos vaya a ir mejor y nos vamos a ahorrar un precio bastante más significativo, ya que a la hora de hacer los foliar no lo presentamos en un medio no tan idóneo como cuando lo presentamos en vía riego. Entonces, para un tratamiento foliar, un complejo nos puede ir bastante bien, ya que también en el mercado hay muchos tipos de productos complejados que están dando un resultado bastante óptimo y se pueden comparar muy bien a lo mejor con un quelato. Y luego tenemos los quelatantes, que como he dicho tienen una unión más fuerte, y estas dan el elemento a la raíz de la planta prácticamente cuando entra en contacto con ella. Entonces, sí, quizás es más rápido un quelatante y más efectivo, pero también dentro de los quelatos tenemos varios tipos, como pueden ser el ETA y el EDDHA. Y ahora, dentro de ese tipo de quelatantes, cada uno responde a una serie de pH. Entonces, por eso me refería al principio que no va a ser uno mejor que otro. Siempre va a depender de las condiciones de nuestro suelo. Porque, por ejemplo, dependiendo del tipo de quelato que usemos,
cada uno es más tiene un rango mayor en cuanto al pH que otro. Por ejemplo, dentro de los que hemos dicho, el Hecta sería uno de los más utilizados y sería quizá el que más rango pueda soportar. Pero también debemos de decir que los quelatantes casi siempre son sintéticos. En cuanto a los complejos, en la gran mayoría los vamos a tener de forma orgánica, es decir, un complejo se va a disolver totalmente en nuestro suelo, mientras que un quelatante, si hay algún tipo de reacción por parte del pH, nos puede quedar como un sobrante, ¿no?, que no va a ser asimilable, y al final lo que se va a quedar en el suelo sin ser asimilado. Pero, como decía, y para resumir un poco, ninguno es mejor que otro. Sí, es decir, que dependiendo de cada uso, uno nos va a ir mejor que otro, y siempre los complejos van a ser más baratos que un quelato. Pero bueno, eso era lo que quería comentar a lo largo de la mañana. No sé si habrá quedado medio claro, pero mi intención es explicarlo. La información agronómica y el sentir de los agricultores con José Miguel Serrano en Agroradio.